Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ro? Gracias por la invitación. Qué gusto estar Bienvenida, aquí. bienvenida a tu casa, existencialmente hablando. Fíjate que cuando pensé en el tema, eh, pensé en ti. Gracias. Y el tema es cuando un hijo muere. Y pues que tú nos puedas platicar en tu experiencia, desde mamá, desde logoterapeuta, desde ser humano, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué pasa cuando un hijo muere? Pues yo te diría que sientes que la vida se te acaba, que es difícil respirar, que, que no ves más, ¿no? Es una pérdida desgarradora, ¿no? Es un dolor impensable, inconmensurable. No hay palabras que puedan describir lo que uno siente cuando un hijo muere. Es porque aparte va contra natura, ¿no? O sea, no hay manera que el cerebro de una manera fácil lo procese, porque no es algo cronológico, ¿no? Y no solo pierdes su presencia física, sino también pierdes esperanza, sueños, ¿no? Todos esos sueños que tenemos los papás de, ay, es que cuando mi hijo crezca, ay, ¿qué le gustará? ¿Qué irá a hacer? Cuando vaya a primaria, cuando vaya a secundaria, cuando termine la carrera, ¿qué estudiará? ¿Querrá lo mismo que su papá o querrá ser financiero como su mamá? O sea, pierdes todo eso, ¿no? Y también depende la edad en la que fallezca, porque también mi hijo falleció casi a los 3 años, muy chiquito, ¿no? Y también yo pensaba, ¿cómo debía ser de grande? ¿Qué estatura tendría? ¿Se seguiría pareciendo a mí? ¿Cómo sería su voz? O sea, vienen muchísimos cuestionamientos y muchas cosas que sabes que ya no vas a vivir, ¿no? Entonces, eh, pierdes, pierdes todo, yo te diría. Es una pérdida profundísima. Es una pérdida que también viene unido a muchísimas culpas, ¿no? De habré sido buena mamá, en qué me equivoqué, por qué no lo llevé antes al doctor, ¿no? O sea, vienen muchas, muchas cosas también. Claro, y ah, em, me cuesta Preguntar. Me cuesta preguntar, me cuesta pronunciar porque también o sea, te escucho y la verdad es que me conmuevo profundamente porque, porque no lo pudiste describir mejor. O sea, para quienes no hemos pasado por este dolor que tú has vivido, con lo que tú acabas de mencionar, me lo puedo imaginar. Em, y fíjate, yo me preguntaba ahorita, justo hoy, abrí abriendo redes sociales me encontré, así lo primero que vi fue la foto de una amiga muy querida con la que incluso estudié hace, estoy hablando, 13 años logoterapia, cuando yo iniciaba a estudiar logoterapia, y, y pone, hijito, hoy hace 6 años que te fuiste. Su hijo tenía, yo creo que unos 30 años, Okay. y se lo arrebata una enfermedad. Y no me puedo olvidar cuando la acompañé en ese momento, Clau, cuando la abracé y me abrazó, yo no pronuncié palabra, le dije, aquí estoy, y me dijo, Rocío, no sé cómo voy a hacer para vivir sin mi hijo. Y de verdad no tuve palabras, o sea, me puedo acordar del momento, no tuve yo palabras, o sea, no le pude contestar, no hubo que le respondiera. Pues no, no porque
porque es algo que cuando empatizas con quienes hemos pasado por esta experiencia, pues te sientes sobrepasado también, ¿no? Porque volvemos al punto, es algo que va contra la cronología. Entonces, ¿cómo lo procesamos, no? Y yo hoy, pues te puedo decir que después de 33 años, pues me llamaría sobreviviente, ¿no? A la pérdida de un hijo, porque pues sigue doliendo. O sea, es un dolor que nunca acaba. Simplemente lo procesas de una manera diferente, ¿no? Ya no lo sufro, porque hay una gran diferencia entre que te duela y que lo sufras, pero sí es algo que sigue contactando con una parte muy vulnerable mía. Entonces, pensando en tu amiga, pues, pues cada año o cada mes o siempre va a estar ahí, ¿no? Siempre. Y simplemente es un dolor que te acompaña. Y que de ti depende qué tan amigo te hagas de ese dolor para poder continuar o que se convierta en una carga que te impida moverte. Mencionaste ahorita algo que me parece muy valioso, Clau, cuando dijiste, ya no lo sufro. Me duelo, pero ya no lo sufro. ¿Cuál es la diferencia entre sufrimiento y dolor? Pues yo creo que es la actitud, ¿no? Okay. Y también no vivirte, yo hablo desde mi experiencia, no vivirte como víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás en esa situación de víctima, lo que estás buscando es un porqué, ¿no? Todo esto lo hablo en primera persona. Sí. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? ¿Y por qué no? O sea, Uy. ¿no? Nunca lo voy a encontrar. O sea, entonces cuando tú te empeñas en encontrar un porqué, pues me pude haber quedado en ese plan de víctima, decir, es que, híjole, pues es que se falleció Jorge Carlos y entonces pues yo ya no puedo. No, o sea, los demás no tienen tampoco la culpa de mi vivencia. Entonces, algo que también siempre creo que me ha caracterizado es pensar, pues uno, cómo tratar a las personas pensando cómo me gustaría que me trataran, ¿no? Okay. Dos, pensar en no amargar la vida del otro, porque a mí tampoco me gustaría que me la amargara. Yo creo que no hay, desde mi perspectiva, cosa más dura que llegar a un lugar donde veas a una persona que se la vive sufriendo y sufriéndose, ¿no? Victimizándose por situaciones que tampoco estaban en su mano. Simplemente tú y yo lo sabemos desde la logoterapia, pues la vida es, ¿no? Y te pasa. Entonces, pues aquí no hay culpas, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha permitido, pues no vivirme en el sufrimiento. Y cualquiera diría, no, pues es que, híjole, pues si ya no sufres, ya no te acuerdas, o ya no te duele. No, o sea, te duele, pero de una manera diferente, lo canalizas de otra manera, ¿no? ¿Tú cómo lo has canalizado? Pues mira, lo he canalizado a través del acompañamiento a otros. Creo que lo he canalizado a través de la empatía, a través del trabajo, de la alegría, de pensar qué le gustaría a Jorge Carlos que fuera su mamá. ¿No? El qué le gustaría
o cómo le gustaría que su mamá se viviera. ¿Qué le gustaría cuando llegara a visitar a su mamá? ¿Una mamá en el drama o una mamá fortalecida, luchona, ¿no? Una mamá luchona, ¿no? Y creo que me ha funcionado. Y desde la logoterapia, pues ese es el valor de la actitud. Ahorita que mencionabas, te iba a hacer otra pregunta después de esta parte cuando haces la diferencia entre sufrimiento y dolor. Y regresaba un poquito a esta parte cuando un hijo muere, Clau, ¿qué es lo que esperas de las personas que te rodean? Hijo, qué buena pregunta. ¿O qué necesitas? Sí, Quizá más que esperar, ¿qué necesitas? sí, yo la cambiaría por ¿qué necesitas ¿Qué de quién te necesitas? rodea? Sí, Uno, que estén desde ese estar pausado, tranquilo, desde esa escucha, desde ese abrazo, ¿no? ¿Qué más necesitas de quien que te acompañen sin juicio? Que si tú quieres hablar de tu hijo, te lo permitan. Que no les dé miedo pensar que si yo hablo de mi hijo me voy a quebrar, qué valioso esto que dices. ¿no? Porque a veces también, y ser honesto con uno mismo, porque a veces no tenemos las agallas para acompañar a alguien que está duelando. Y es preferible no estar. Wow. Y decirlo. No puedo estar. Me sobrepasa. Me sobrepasa. O sea, te amo, te quiero, pero no la quiero regar. Okay. Porque el hecho de no mencionarlo no quiere decir que no exista. El hecho de, por ejemplo, para mí también fue hace muchísimos años, ¿no? 33 años, que para mí parece que fue ayer. Pero antes no había tanta apertura. Hablar de la muerte, si ahora sigue siendo un tabú, bueno, hace 33 Claro. años era mucho peor. Y a mí me alejaron. O sea, yo estuve muy sola porque no sabían cómo tratarme. Entonces, pues mi familia pensaba que si me invitaban, porque pues mi hijo era de los chiquitos y había muchos niños chiquitos y había fiestas de niños chiquitos, ¿no? Entonces pensaban que si a mí me invitaban a una fiesta infantil, pues era un dolor terrible, pero era más dolor que me apartaran. Yo necesitaba gente, necesitaba contacto, ¿no? El nombre de mi hijo se dejó de escuchar, ¿no? Y eso fue bien doloroso, porque, perdone, No. pero, Clau, gracias por este pero espacio, por estas lágrimas. no quería decir que él no existiera, ¿no? Entonces fueron cosas bien dolorosas, porque tú necesitas, o yo necesitaba de mi familia, de mi gente. Entonces, qué buena pregunta, porque necesitamos del otro, de esa compañía amorosa, de decirte, sé que estás sufriendo, sé que estás duelando, pero aquí estamos. Y si no sabes cómo hacerlo, decirlo, porque es difícil acompañar a alguien más en una pérdida tan grande. Y no quiere decir que todas las pérdidas no sean grandes. Aquí lo que lo hace Claro. tan profundo y diferente es la cronología, ¿no? Claro, y Y bueno, también muchas veces lo que lo hace también todavía más complicado es que puede ser algo que no te esperas, ¿no? Como lo que el otro día platicábamos, que era, pues, por ejemplo, el accidente de los chicos de estos futbolistas, ¿no? sí. Que
el impacto de que no te lo esperas, ¿no? Porque también, y creo que eso también pasa en la mayoría de las pérdidas, cuando ya hay un tema de salud de por medio, como que es una preparación. Y tal vez te preguntas, como a mí me pasó, que en el hospital le dije a su papá, es que yo veo que Jorge Carlos está sufriendo muchísimo. ¿Qué vamos a hacer sin él? Y su papá obviamente se mega enojó, se peleó conmigo y me dijo, claro que él va a salvar, ¿no? Y yo muy adentro decía, o sea, qué egoísta de mi parte pedir que quede como quede, se quede, ¿no? No era mi decisión. Claro. Pero yo quería una vida para él. Una mejor vida para él. Entonces, también creo que como papá, pues a veces es importante pensar en cómo me quito ese yo mimé conmigo, ¿no? De dejar de decir, me va a doler muchísimo, no quiero que me duela. Porque claro que le tememos al dolor. Claro, evitar el sufrimiento. No, el dolor, pues simplemente el dolor físico nos da miedo. De pensar, híjole, es que ahora me duele la cabeza y no se me ha quitado el dolor y hoy no tendré algo acá arriba. No, a veces pensamos, claro, porque le tememos a la incertidumbre, al miedo a qué voy a hacer sin esa persona. Entonces, pues sí, o sea, han sido muchos años de mucho trabajo, ¿no? De terapia, de muchas lágrimas, sí. Como ves, es un tema que me sigue quebrando, pero no lo sufro, ¿no? Claro, lo que tú explicabas hace un momento, ¿no? Primero, que todo, Clau, gracias por compartirte, por darte, por estas lágrimas que nos compartes, que expresan parte de este dolor que tú hablas, ¿no? Sí. Cuando mencionaste el nombre de tu hijo, que tú decías, no está de cuerpo presente, ya no estaba de cuerpo presente, pero para mí seguía estando. Y el hecho de que ya se dejara de escuchar su nombre, me dolía mucho más que el hecho de que lo mencionaran, de que me apartaran. Entonces, gracias por mostrarte tan humana, por compartirte, porque como bien lo dices, ¿no? O sea, me sigo doliendo. Claro. Me sigo acordando, y claro que mencionar a mi hijo, ¿no? El mencionar su nombre, como decías, ¿no? El imaginarme qué estatura tendría, cómo sería, qué estaría haciendo ahorita, pero también escucho que es esta parte como, cómo me gustaría que me viera. Claro, claro, yo ¿no? creo que eso es bien importante, ¿no? Y fíjate, tengo una tía muy joven que me tocó acompañarla en su duelo por pérdida de un hijo, por un accidente totalmente inesperado. Un chavo muy joven, con toda la vida de por medio, y ella también, en eso coincidimos, ¿no? Dice, cuando tengo un día no bueno, pues también pienso en cómo le gustaría a él verme, cómo quisiera ver a su mamá, como una mamá totalmente derrotada o como una que le dice sí a la vida, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que tú no estés, ¿no? Exacto. Y entonces, en eso también coincidimos, ¿no?
de decir, sí se puede también. Porque tampoco se vale, y es como yo lo veo, dejar de vivir o encontrarle el gusto a la vida por un dolor tan grande. Yo creo que también eso he aprendido a través de toda mi experiencia, bueno, ahora como terapeuta y con tantos años de terapia y de acompañamientos y de muchas cosas, que digo, pues qué padre que pueda disfrutar, ¿no? De lo que tengo diario. Porque también soy una mujer muy bendecida. Y ayer se los decía en el desayuno, ¿no? En la que tengo muchas cosas y también soy muy bendecida por haber tenido la oportunidad de ser mamá y seguirlo siendo de una manera diferente. Y entonces escucho que tú agradeces el ser mamá, aunque tu hijo hoy no esté aquí. Claro. Y lo volvería a vivir. Y lo volvería a pasar con todo. ¿No? Qué valioso esto que compartes, porque hablabas hace un momento, ¿no? De esta parte cuando, claro, el cerebro lo que evita a toda costa es el sufrimiento. Sí, claro. Y que tú de una manera hoy consciente, muy trabajada, nos compartas, lo volvería a vivir. Claro. Tal y como fue. Me parece valiosísimo. Sí, ¿no? claro que lo volvería a hacer. Porque entonces es como un resignificar lo vivido. Y, y escucho que hablas de que eres una mujer muy bendecida. ¿Cuáles son esas bendiciones que tú hoy vives? Pues mira, la primera es haber sido mamá, ¿no? Haber tenido esa gran maravilla. Y tú lo sabes como mamá, de todo lo que experimentas durante el embarazo y todo lo que es, ¿no? Creo que esa es la primera. Que al día de hoy puedo decir que con mis vicisitudes, pero tengo salud, ¿no? Tengo un compañero de vida con el que soy muy feliz. Tengo trabajo. Me tengo a mí, ¿no? Tengo familia. Tengo amigas, tengo amigos, o sea, tengo proyectos. Entonces, ahí es donde la vida sigue. Y pretender que tú puedas controlar y frenar porque tú estás sufriendo sería muy egocéntrico, ¿no? También. Y cuánto, digo, por llamarlo así, ¿cuánto tiempo sí se valdría ser egocéntrico después de que un hijo muere, Clau? Pues mira, yo no te puedo decir, esto son 2 meses, pues no. Es tan único como único es la persona, ¿no? O sea, hay diferentes duelos y el duelar no tiene una fecha de caducidad. O sea, simplemente hay que estar muy atentos de que no vayas a tener una depresión o que caigas en un tema de ansiedad terrible, ¿no? Pero si no, a tu ritmo. Y, Y bueno, y yo creo que es medular tener un acompañamiento. claro. ¿Y cómo puedo darme cuenta de que ya estoy cayendo en una depresión o no estoy? Es decir, en algún momento de esta amiga que te platicaba, ella decía que estaba bien, pero obviamente quienes estábamos alrededor de ella la veíamos y no estaba bien, no la estaba pasando bien. Entonces, obviamente, pues encerrada en ese dolor,
como tú hablas, tan profundo, indescriptible, ¿cómo darme cuenta de que sí realmente, o sea, porque yo te puedo decir, estoy bien? Claro. Y haces una pregunta muy importante, Ro, porque a veces enmascaramos, ¿no? Ya hace poco hice un video sobre eso, enmascaramos atrás de una sonrisa. Sí, vi tu video, buenísimo. Sí, ¿no? Una sonrisa y fingida, sí. ¿no? Que estoy bien. ¿Por qué? Porque a veces nos preocupamos por el otro. Y yo la primera invitación que haría es, tu trabajo principal eres tú cuando estás duelando. Incluso si eres mamá de otros hijos. Sí, cuidando a los otros, ¿no? Pero tienes que estar pendiente de ti. O sea, porque ¿cómo vas a dar al otro si tú estás vacío? ¿No? Entonces es muy importante. Que a veces también el darte al otro es una forma de entretenerte y como dejar un poco el dolor a un lado, sí, pero todo con medida. Entonces, si tú has pasado por una pérdida muy profunda, y no hablo solo de la muerte de un hijo, cualquiera que sea, y empiezas a darte cuenta que has perdido incluso algunas capacidades físicas, es una alerta, o sea, es una bandera roja. ¿A qué me refiero? Pérdida de concentración, no poder dormir, sentirte que a veces no puedes incluso llorar, ¿no? Como que está atorado el llanto, que has perdido mucho peso, que la comida se te atora, que no puedes salivar suficiente, que a veces los párpados te pesan y tus ojos se cierran sin tú darte cuenta. ¿Qué otras cosas? Hablabas de no dormir o dormir demasiado, ¿no? O También, dormir o sea, la demasiado, contraposición. ajá. Cualquiera, quizá yo pensaría cualquier compulsión podría Ajá. ser alguna alerta. También, o que que tengas un poco de agorafobia, o sea, que no quieras salir al mundo, que quieras estar en posición fetal mucho tiempo, que las cosas pequeñitas se te hagan inmensas, ¿no? Como el a lo mejor meterte a bañar, tender una cama, que el ruido, que la luz te moleste, ¿no? O sea, pueden ser señales de que algo no está bien. Y se pueden presentar a veces pues, a los 6 meses, al año, o a veces a las semanas, ¿no? Entonces sí, como estar un poco alerta de eso. Y no tener miedo a decir, no puedo. Creo que es muy valioso y muy valiente decir, no puedo yo solo, o no puedo yo sola. ¿No? Claro. Porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a acompañarte en un proceso tan único y tan difícil. Claro. ¿No? Y siempre va a haber alguien dispuesto a enjugar tus lágrimas o a acompañarte también con lágrimas, ¿no? O en silencio, pero acompañarte, ¿no? Que era lo que tú decías. Y fíjate que ahorita también me acordé cuando falleció mi abuelo, mi papá nos comentaba que se le acercaban las personas en el velorio y lo abrazaban y le decían, lo siento, lo siento. Y dice mi papá, escucho las palabras tan huecas, escucho que es como esta parte del cumplido, y mi papá nos decía, eso se me quedó muy grabado. Mi sugerencia es no abracen a alguien y le digan lo siento, porque no lo están sintiendo como esa persona, ¿no? Yo le agregaría una palabra, me imagino Claro, cómo te sientes. claro. Y justo es lo que te quería preguntar,
¿Qué sugerencia tú podrías dar como para, ¿no? En ese abrazo, quizá en ese abrazo de contención, si quisieras escuchar una palabra? Pues estoy aquí contigo, Ok, ¿no? Y si ya te sale el lo siento, pues me imagino, claro, ¿cómo te puedes decir? Me imagino. claro, Pero ni siquiera yo, habiendo perdido a mi hijo, puedo sentir lo que tu amiga siente. claro. O sea, son experiencias Es únicas. únicas, Sí, ¿no? Entonces, aún en ese caso, yo puedo entender o me imagino que entiendo, pero son experiencias únicas porque también alguien me dijo, ay, pues tu hijo estaba bien chiquito. Pues sí, o sea, aunque hubiera sido no nato, por supuesto. ¿no? O aunque hubiese tenido 50 años. Claro. Y cuidar esta parte, como tú decías, ¿no? De la empatía, un poquito la sensibilidad. Y si no encuentro, no hallo las palabras, quizá mejor No decir quedarme en nada, silencio. ¿sí? O si no te sientes capaz de tener una presencia empática en el lugar, en el velorio, pues mejor no ir. Claro, O mandar un mensajito de disculpa, pero perdona, pero no soy capaz de. Es mucho más humano a tener comentarios tan desafortunados como ese que yo recibí de, ay, pero el niño era bien chiquito. sí, como si por eso doliera menos. Sí, o sea, como yo les digo, ¿No? pues no hay un dolorímetro, Claro, o sea, no hay algo que mida el dolor, bueno, incluso ni el dolor físico, ¿no? por ¿Cuántas veces te supuesto, preguntan, a ver, dime del 1 al 10 cuánto te duele? Y pues a lo mejor yo digo 10 y habrá otra persona que tenga el umbral del dolor mucho más mucho más. alto y Claro, diga, pues a mí me duele 8, lo mismo, ¿no? claro. Entonces, se me hacen comentarios muy desafortunados que pueden, en lugar de abonar, hacer sentir al que está duelando, pues peor, ¿no? Claro. Oye, Clau, y otra pregunta que para mí me parece muy valiosa, ¿cuáles han sido tus fortalezas? Uy, qué pregunta tan complicada. ¿O quiénes? Pues mira, hubo personas muy importantes en este proceso. Y, y las recuerdo con mucho cariño. Yo creo que en mi duelo, que fue muy retardado por circunstancias, también en el Inter, ¿no? Que no vale la pena mencionar. Sí, me sufrí, estuve muy mal mucho tiempo, extrañé, viví, pero mi verdadero duelo así profundísimo empezó como 4 años después. Un duelo muy retrasado, porque estaba para otros, solucionando temas cruciales también de vida, ¿no? Entonces, tuve una terapeuta maravillosa que ojalá me escuchara y que le puedo decir que fue mi, mi báculo, Marcela Musi. Y ella fue fundamental en esto. Otra fortaleza creo que ha sido el aprender a pedir ayuda, a saber que no se puede todo solo, que necesitamos del otro, ¿no? Creo que esa parte. Y claro que ha habido otras personas muy importantes en mi familia, ¿no? Que desafortunadamente ya no están. Y también ha sido seguir en la búsqueda de acompañamientos terapéuticos. Otra gran fortaleza ha sido la logoterapia. Otra ha sido mi mismo hijo. Creo que ha sido mi mayor
mi mayor maestro en todo esto. Y la fe. Creo que si no hubiese tenido fe, y sin ser peyorativa, me habría vuelto loca. Y fe en cualquier religión, Por supuesto, claro. ¿no? Que la fe es, pues, estar convencida de que las cosas pasan por algo y para algo, ¿no? Y que ahora, a 33 años de haber pasado todo esto, te digo que pues me convertí en una mejor persona. Yo que tengo la fortuna de tenerte cerquita, Clau, sí lo puedo constatar. Ayer te lo decía y eres una mujer que inspira. Eres muy inspiracional para quienes te rodeamos. Y no solamente lo digo por esta situación de la que hablamos el día de hoy en el podcast, sino por la esencia de ser humano que eres. Muchas gracias. De la manera en que te das, que compartes, que te donas. Y vamos a ir cerrando un poquito el podcast, pero fíjate que no quiero irme sin hacerte esta pregunta a ti desde tu vivencia y como logoterapeuta. Elizabeth Kubler-Ross escribió un libro que yo leí hace muchos años, seguramente tú ya lo leíste, Clau, se llama La muerte, un amanecer. Y habla de esta parte que tocábamos un poquito acerca como de las fases del duelo. Se hablan de que hay 5 fases del duelo. A veces creo que la vida no es tan rígida, que no solamente lineal. Ni tan lineal, que no son 5 fases. Y justo te quiero preguntar, porque tú lo tocaste. Yo después de 4 años me permití empezar a sentir o vivir el duelo de la muerte de mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo, no quiero hablar de los deberes, pero cómo podrías describir este duelo? Porque hablabas de, va a haber días muy buenos, va a haber otros días terribles, otros mejores, y poder pensar, esto está bien, está mal. Aquí me parece que no hay un bien o un mal. No, yo creo que no hay una cuestión de juicio de valor. Pero sí, lo que sí hay es, uno, que el duelo, yo como lo veo, incluso las nuevas teorías que han salido al respecto de los duelos, es que no es algo lineal, sino es cíclico. Y entonces a veces a lo mejor ya estás en la etapa de la aceptación y te regresas al enojo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor pasó algo que te recuerde y decir, ay, sí, estoy hoy enojada. O sea, me habría encantado estar presente en la graduación de mi hijo, ¿no? Por ejemplo, porque hay un evento al que te invitaron o alguien se gradúa y te viene como un poco el enojo, ¿no? Y claro que está trabajada la aceptación. Claro. Pero ¿por qué no darte ese permiso a regresar al enojo, ¿no? Lo que sí es que si ya estás, creo, desde mi experiencia, en una etapa de aceptación, pues sí sería como muy sintomático el que regresaras a la negación. Claro. No, decir, es que esto no está pasando. O sea, aquí hay un sinsentido ahí que está, no, sería como un warning, ¿no? Un foco rojo de qué pasa. Si ya habías entendido, pues que ya no está en tu vida, ¿no? Estará de otras maneras, acompañándote, ¿no? Para quienes, pues, somos creyentes, pues yo creo que Él siempre está junto a mí, ¿no? Es mi otro ángel de la guarda, ¿no? Es mi angelito. Entonces, pero yo, como lo veo, es que no es lineal. Y también, pues, depende de cada persona darse el tiempo. Como yo te digo, yo tuve un duelo atípico, muy retardado. No quiere decir que me la pasara en la negación.
no. O sea, yo sabía que eso había pasado, que lo estaba viviendo y que me dolía muchísimo, pero que no podía, tal cual, no podía quedarme en mi dolor y en mi sufrimiento porque estaba atendiendo temas de salud de mi mamá, yo siendo hija única, que su hijo, que su único nieto había fallecido y que la probabilidad de que volviera a ser abuela era cero, ¿ok? Entonces, pues estaba volcada en eso, volcada en la salud de mi abuela, que era también muy cercana. Entonces, por eso hubo unas fases que puse en Tuviste que pausa, poner ¿no? claro, en En paréntesis. paréntesis, ¿no? En Claro. empuje, En empuje, ¿no? claro, claro. Pero eso no quiere decir que yo no hubiera, o sea, que estuviera negada a que estaba pasando. No, era una realidad. Entonces, lo que sí, y reitero, es hay que estar pendiente de que también, qué cambios físicos estás teniendo. En mi caso, por ejemplo, perdí muchísimo peso, aparte. O sea, real, cuando te digo, es que no me pasaba la comida, o sea, se me atoraba la comida. No tenía salivación, casi. Entonces empiezan a pasar cosas Claro, que merecen también atención, claro, ¿no? que el cuerpo sabe hablar también. Exacto, porque el cuerpo habla, y hay un libro buenísimo al respecto que habla de que nuestras emociones, pues no solo las sentimos, las vivimos y se reflejan en nuestro cuerpo, en nuestra piel, o sea, hay cosas tan, tan evidentes que es que pierdes el brillo en los ojos, pierdes el brillo en la piel, muchas cosas más, ¿no? Entonces sí es importante hacerte caso. Clau, pues vamos a ir cerrando el podcast. No sin antes agradecerte nuevamente tu presencia en este espacio, valiosísimo. Y, y si tú estás de acuerdo, pues me gustaría que pudiéramos dedicarle este podcast a tu hijo. Ay, pues yo encantada. Entonces, pues si tú quieres decirle algo, de que desde esta parte que compartimos. Pues yo lo único que le daría sería las gracias por escogerme de mamá, por haber llegado a mi vida, aunque su vida aquí haya sido tan corta, y gracias por ser mi maestro, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Gracias por, Jorge Carlos, por haberme permitido y darme el privilegio de ser tu mamá. Eso le digo. Muchas gracias. Y fíjate que es lo que dices, me hace todo el eco porque no es el tiempo, sino lo que él trajo para ti. Claro. Y escucho que hoy es una vida completamente llena de sentido, Claudia. Sí, totalmente. Entonces, bueno, pues autotrascendió y trascendió, Claro. ¿no? Muchísimo, ¿no? El para qué, ¿no? El para qué. Y gracias por compartirnos esta parte de ti, este pedacito de ti en este espacio. Pues gracias a ti, Ro. ¿Dónde podemos encontrarte, Clau? Pues mira, obviamente en tuterapia.com.mx y en nuestras redes, en todas las redes de Tu Terapia MX y en la mía personal, que aparezco como Claudia Segrove, así aquí Sí, está escrito. Aquí, exacto. Y bueno, pues ahí me encuentran. Yo con todo el gusto, si quieren mandarme un mensaje privado, yo les contestaré. Y a todos los que nos escuchen, o las que nos escuchen, las invitaría a que si tienen un duelo o se están duelando, tienen algo que les está haciendo ruido en este proceso del claro, duelo. Que no está pasando, como tú dices aquí, ¿no? Pues con mucho gusto nos manden un mensaje y las acompañaremos, ¿no? Porque no están solos. Creo que este mayor mensaje que quiero dar es que no están solos, que siempre hay una mano dispuesta a acompañarlos. Claro, un corazón dispuesto a acompañarlos. Y bueno, pues nuestras redes en Existencialmente Hablando también. Y pues muchas gracias.